Dios. Y él siempre me decía, no todos servimos para todo, todos servimos para algo, hija. Nunca te olvides de eso. Tú eres importante, tú sirves para algo, tú. Nos levantó la autoestima tremendamente y a mis hijos también. Fue algo maravilloso. No, me llevó al retiro al número 2. Con él casi peleo porque yo lo veía con un cartapacio debajo del brazo y me decía, esto sí que no te lo puedo enseñar, esto sí que no te lo puedo enseñar. Hasta el baño entraba con su cartapacio. ¿Qué cosa era? Cuando después voy, los famosos previstos que le habían dado. Imagínense por qué veía. Y para él se sonreía. Padre, él me dice, vas a dar charla. Y yo termino mi retiro y el próximo me pone a dar charla. Puedo dar charla, padre, ¿qué charla voy a dar? Dice, no, no vas a dar charla. Y empieza con la charla, actuar y ayuda de Dios. Imagínense, tremendas charlas y él me ponía, decía, mira, si tú crees en Dios, yo toda tu charla voy a estar de rodillas en el Santísimo. Y tú entras y das. Con esa confianza que él me daba, entraba y la daba. Así es como pasó el retiro, así fue algo maravilloso. Este sacerdote ha influenciado nuestra vida tremendamente, en la mía y en la de mis hijos. Tuve un cáncer de tercer grado. Un doctor pensé que iba a morir. Y él te dijo que no. El Señor te manda ese sufrimiento para que tú ofrezcas por quien más tú quieres. Señor, aquí me tienes tanto que quieras, porque decía que iba a tener 3 meses de vida. Y él, acompañándome a los baños de cobalto, 25 años, íbamos con Willy, con varias del movimiento, porque para qué, mis amigas del movimiento eran mis hermanas, iban, cuando recién me operaron, vieron muchas que traían su vainita negra, para hacerme un pan en mi casa y poder mirar. Muchas que venían a mi dormitorio a rezar. Y allí estaba el Padre Gabriel también orando. Una bendición de Dios, pero que así en nuestra vida, sacerdotes. Todavía falta más sacerdotes en nuestra vida. Yo quería decir algo más del Padre Gabriel. Un día yo estaba desesperado. Mis hijos se pasaron ya, era una travesura muy grande. Y no sabía qué hacer. Entonces fui del Padre casi llorando, le dije, Padre, ayúdame. Entonces me dijo, lo que tienes que hacer tú es llevar a Dios a tu casa. ¿Y cómo voy a llevar a Dios a mi casa? ¿No? El reino de Dios está formado por 3 reinos: el reino del amor, el reino de la paz y el reino de la justicia. Entonces, el cambio que hubo en mi casa fue gradual, pero realmente pues no ser una casa donde estaba Dios. Y la prueba de eso es que nos han salido unos hijos de primera clase. Y yo agradezco infinitamente a este Padre Gabriel que supo aconsejarnos y llevarnos de la mano. Vamos a ver. Así es como Padre Gabriel lo visito en España cuando estuvo mal. Y él me dice, hija, tus hijos, también yo mi enfermedad estoy ofreciendo por tus hijos. Imagínense eso. ¿Quiénes somos nosotros para que un sacerdote ofrezca su vida por mis hijos? ¿Quiénes éramos? Yo me puse a pensar, pero ¿quién soy yo para que un sacerdote de la calidad del Padre Gabriel, que los hemos conocido, es un sacerdote maravilloso, era? Porque no solamente mi hogar visitaba, también el de Jorge, el de Miguel, muchos hogares, el de Augusto, y él hacía por salvar esa familia. Él iba a tomar desayuno a un lado, iba a almorzar a otro lado y decía, no te preocupes, que todo pasa, ofrécelo al Señor, hijita, ofrécelo al Señor. Un día me llama Padre Fernando
Me dice que mi mamá está muy delicada, que vaya a verla. Como en el avión me voy, me encontré mal, me la traía mi mamá en Lima. Pero como un médico y el doctor me dice, no llegamos a Lima, señora, nos quedamos en Chiclayo. Y había ido a hacer retiro en Chiclayo también, porque bueno, esta persona ha ido por todas partes, a retiro 1 y 2, en todas partes del Perú y también del extranjero. Me dijo, Gladys, cuando veo, estaban todas las retiristas de Chiclayo ahí, esperándome que yo llegue con mi mamá a la clínica. Estaba el padre Ricardo Guerrero, otro gran sacerdote. Él entró en la sala, confesó a mi madre, le dio la unción de los enfermos y le cerró los ojos cuando murió. Las hermanas retiristas me llevaron hasta Chipé con mi mamá. En la puerta estaba el padre Fernando Rojas, que me dio un abrazo y me dijo, Gladys, llora. Una retirista también suele llorar en la muerte de su madre. En realidad muchos sacerdotes nos han ayudado a nosotros. Si hemos alcanzado algo, ha sido por la amistad grande. Uno de esos sacerdotes es el padre Miguel, que está ahora en Salamanca. Cuando yo me encuentro con él, paramos los carros y nos saludamos y nos abrazamos. Así, cuando nos vemos, nos hacemos cariño. Y entonces, y a mí me da, y esos abrazos que me da el padre me hace pensar cómo estoy hablando. Muchas veces comiendo despierto y me voy a confesar porque me doy cuenta que ando mal. Cuando lo veo, es como si estuviera viendo un ángel. Y es mi amigo del alma, en las buenas y en las malas. Otro de los grandes sacerdotes, ya ha dicho Willy que muchísimos sacerdotes han influenciado en nuestra vida. Otro de los grandes, el señor Carlos García. Tuve la suerte de conocerlo cuando era sacerdote. Ese padre maravilloso, así, maravilloso. Cierto día celebró misa en la Virgen Corazón de María, que es ahora. Y ahí nosotros hacíamos nuestros retiros. El padre Gabriel nos había dado esa casa para hacer nuestros retiros. Nos sentíamos muy cómodas ahí, haciendo retiros tras retiros. Viene Monseñor Carlos, ya cuando cambian de sacerdote, de párroco, viene Monseñor Carlos y dice, antes de celebrar la misa, vamos a tener que entregar esta casa a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Pues ya se imaginan. Y lo peor, la verdad que sí. Le dije que no se iba a entregar. Entonces el padre como respuesta me dijo, Gladys, tú vas a ser la que vas a entregar esta casa. La vas a quitar con todos los hermanos de los retiristas y la vas a entregar. Yo empecé a creer, el padre, yo no creo. Él me decía, cállate, muy avergonzado, porque en plena misa. ¿Qué creen ustedes? Llega la comunión y el padre Carlos me dice, Gladys, ven a comulgar. No comulgo, fastidio, que voy a comulgar. Si estoy enojada, estoy en pecado. He dicho que vengas. Él me decía, anda, voy a ir. Entró en mi abuelito. Y el padre no daba la comunión a nadie. Ven. Cuando me da la comunión, digo, yo no voy a comulgar porque yo estoy en pecado mortal. Ahora se ríen, pero quieren. Yo me hice pedacitos, porque sabe que ahí entendí que fácil uno se toca, que fácil uno habla, que fácil uno, cuando no sabe
Dios tiene para nosotros. Con qué facilidad yo grité, vociferé y todos los que estaban ahí vieron mi gloria a Dios. Empezando con mi esposo, que sé, porque yo sé lo que él se avergonzó conmigo. Cuando voy a dar la comunión, yo lloraba y lloraba. Y los hermanos vienen y me besaban las manos. No puede ser, decía yo. ¿Cómo me van a besar estas manos que yo he sido tan atrevida por el Padre? Ahí me hice pedacitos. Pedacitos. Juro, porque con esa cólera, con ese fastidio que me llega al Señor y luego para poderlo dar, no se imaginan cómo uno se siente. No quiero terminar sin antes decir a un sacerdote que está acá: gracias, Padre Washington, gracias. No sabe cuánto lo quiero. Nunca me dice que no. Padre, hoy un bautizo. Ahí estamos. ¿A qué hora es la visita? Ahí voy. Padre, que hay que confesar. Voy. ¿A qué hora es? ¿Cuándo voy? ¿Cómo voy? Un sacerdote maravilloso, Padre Washington. Gracias. Gracias por esa entrega que tiene usted. Gracias. No sabe cuánto lo queremos. Tal vez nunca se lo hemos dicho. Ahora yo le digo, yo tengo muchísimo para Dios. Gracias por todo. Permítame darle un abrazo, porque este es un sacerdote. Un aplauso para mi Padre. No he entendido la casa, pero ¿qué era la casa? Cuando hicimos el primer retiro, teníamos un entusiasmo pero muy grande. Dios estaba con nosotros. Y el Padre, en hogar, nos dio la oportunidad de un terreno para construir la casa de retiro. Y ellos era propiedad de la parroquia, ¿no? Nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo, inclusive vendimos cosas, etc. Y en menos de un año hicimos una casa de retiro. ¿Y qué pasó? De que el padre Gabriel viajó a España y ya no regresó. Tuvo un infarto y nos nombraron un nuevo párroco que era un joven. Ese joven no tenía mucha experiencia, ¿no? ¿Qué pasó? Que se peleaba con todos y a las finales nos dijeron que debíamos salir de la casa que habíamos hecho, ¿no? Bueno, tuvimos que devolverla, ¿no? Porque era de la parroquia, había agradecido de todas maneras, ¿no? Bien, para finalizar, quisiera decirle que todos los sacerdotes tienen una responsabilidad muy grande en el sentido de hacerse amigos de los demás, no estar lejos. Grandes amigos que tengo que son sacerdotes y que veo que ayudan a otras personas, ¿no? Nosotros también tenemos obligaciones de ayudar a los demás, pero una mano de un sacerdote es una cosa muy grande, una cosa que puede cambiar la vida de cualquiera. Les agradecemos infinitamente a todos los sacerdotes que han influenciado en nuestra vida. Tal vez quiero decirles que mis hijos ahora son los hijos más maravillosos que tenemos. Acá los conocen en Italia porque son los hijos de toda la vida que queríamos tener. Que gracias a un sacerdote llamado Padre Gabriel nos enseñó cómo podíamos tratar a esos hijos sin él tener un hijo. Él nos enseñó, pero si yo también pido a mis sacerdotes acá, cuánta falta nos hace, cuántos hogares están esperando que ustedes los visiten, que ustedes les ayuden.
36 años trabajando juntos y no se han peleado. Todo el mundo me decía, se van a pelear. No se han peleado. Y no se imaginan cómo nos ayudan ellos. No tienen idea de cómo cambiaron mis hijos. Cómo cambiaron por completo. Porque Dios envió a nuestro hogar un gran sacerdote llamado Padre Miguel. Por eso yo le doy gracias a Dios y le pido a Él que ojalá lo tenga su reino, a ese Santo Padre, Padre Gabriel. Él nos enseñó a ser verdaderos padres, a trabajar, porque nos decía, tú tienes que hacer algo, Gladys, algo tienes que hacer para que Dios te vea cómo trabajas y cómo haces. Él me enseñó a trabajar. Ibas a trabajar sin dinero, porque él me conoció. Me decía, conocí a una persona muy altiva, muy... Iba de un colegio cuando él me visitó por primera vez. Y me iba a pedir que le dé un terreno para la parroquia, y yo que le iba a dar. Me dijo, ¿por qué? Yo no conocía a Cristo. Estaba ensimismada. Muchas veces nosotros nos metemos en sí mismo y creemos que lo podemos hacer todos solas. Mentira. Si no tenemos a Dios, no tenemos un sacerdote, no tenemos alguien que nos dé la mano, alguien que nos diga qué bueno eres, y que nos saque desde lo más hondo, entonces no podremos salir de eso que estamos ahí luchando. No podríamos salir y decir, aquí estamos, Señor, para entregarte ahora a mi familia, que ahora sí vale la pena, porque podemos decir que gracias también al movimiento Juan 23, porque mis 4 hijos son realistas, gracias al movimiento Juan 23, que nos dio ese amor de padres para darnos a los hijos y de hijos para darnos a nosotros. Tenemos la satisfacción de que ellos vienen a almorzar todos los días con nosotros. Sábado y domingo no, por la noche se van a su casa, son casados los 4. Y poder decir, mamita, te quiero, yo también te quiero. Y digo, mamá, el otro día uno de mis hijos decía, ven, échate a mi lado, rézame, así como me rezabas el credo. Padre Gabriel me dijo, rézales el credo poniendo tu mano sobre la cabeza. Rézame el credo, mamá. Y eso es lo más religioso. Porque ¿quién no quiere a su hijo? Ahí es lo que más se le quiere. Pero un gran sacerdote nos enseñó a ser padres. Por favor, ustedes también sacerdotes pueden hacer eso. Y ustedes, hermanos, no se piden que no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo, siempre para algo. Trabajo en una ayuda social de 21 años, no es para que digan, sino que diga, esta mujer enferma trabajó con niños pobres, me ayuda a Puerto Rico, me ayuda a mi hermano Ley. Tengo, ya le cambié el apellido a mi hermano Jorge, porque Jorge Pollo, Jorge Arroz, ya no se llama Guerrero, porque él me ayuda muchísimo. ¿Sabe? Es siempre la mujer más feliz del mundo, porque Dios me dio un gran hombre, de Willy, 4 hijos maravillosos, 6 nietos, como se quiera los nietos, ¿no, Jorge? Como se quieran los nietos, ¿no? 6 nietos, porque tiene 2, 6 nietos y una bisnieta ya de 7 años. Que Dios los bendiga y ojalá que estas palabras hayan servido de algo para poder ayudar a los demás. Gracias, hermanos. Muchas gracias a este gran matrimonio, un ejemplo para todos nosotros, los casados, los esposos, de poder defender nuestro matrimonio. Contento también en este tercer encuentro, pues, la primera vez que participo, veo muchos padres, muchos sacerdotes, y justamente ese matrimonio
a una reunión de sacerdotes organizada por el obispo de Arecibo para ver y dar a conocer a todos los movimientos, asociaciones, grupos apostólicos de cada parroquia. Uno a uno se iba presentando, diciendo y exponiendo todo lo que hacía, hasta que se presentó el padre José Luis Astigarra, en la cual hace esta aseveración: considero que entre los muchos grupos apostólicos seglares existentes en la parroquia, el más parroquial es el movimiento de retiros Juan 23. Esta expresión habló muy hondo en el padre Gabriel Genovar. Se quedó pensando y empezó a contactarse con varios padres hasta que le consiguieron 3 fichas para jóvenes y envió a estos jóvenes a la Después vio que era muy lindo y él mismo se empezó a enamorar de la actitud de estos jóvenes y cómo continuamente iba enviando hermanos a este retiro. Ya un año después solicita a los dirigentes de Arecibo que vayan a su parroquia en Rincón para dar un primer retiro. Por obediencia en la iglesia, el padre Gabriel Genovar es designado por sus superiores a una misión a Huamachuco, en el departamento de la Libertad, en los Andes peruanos. Aún en esa época pensaba en el movimiento Juan 23. ¿En qué momento lo puedo traer? ¿En qué momento se da el ideal momento para poderlos traer? También por obediencia es trasladado, es enviado a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. ¿No saben dónde queda la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza? Aquícito nomás. En el año 1985 fue párroco, nombrado párroco. Y al ver que ya la situación era mejor, más disponible, ya seguía pensando en estos retiros con el movimiento Juan 23. En uno de sus viajes, en el año 87, visita a nuestro hermano fundador Nelson Rivera en Puerto Rico y le propuso esto: empezar el movimiento en Lima, en su parroquia. No le ofrecía nada más que casa, comida y mucho trabajo. Y nuestro fundador aceptó. Así con el miedo de poder venir en este año 87 a Perú, qué difícil era venir a Perú, cuando el terrorismo, el terror estaba apoderado en nuestro país. Pero con todo eso se cumplió la misión. Vinieron a Perú por intermedio del padre Gabriel Genovar, porque estaba convencido que este movimiento iba a difundirse a los jóvenes, a los adultos, a matrimonios y a todos. Ni Nelson ni el padre Gabriel sospecharon lo que Dios les estaba revelando: la descendencia del movimiento que iba a invadir las playas costas peruanas, los Andes peruanos, y penetraría las frondosas selvas. Inclusive cruzaría las fronteras marcadas por los hombres, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, a España. Y así empezó esa travesía del padre Gabriel Genovar. Una verdadera historia. Pero ahora vamos a compartir un pequeño video. Espero que prestemos con mucha atención.
hombres y mujeres retiristas por 23 de Perú, hermanos y hermanas, paz y bien. Les felicito por haber vivido la visita del Papa Francisco. Han pasado 15 días. Habéis podido escucharle directamente. Yo he tenido que conformarme con leer y escuchar sus palabras o ver las grandes concentraciones de gente que le acompañó en Perú. Me imaginaba estar presente entre vosotros. Los que pertenecemos al movimiento estamos de acuerdo con el Papa. Les invito a reflexionar una de tantas frases del Papa que nos hacen pensar y es lo siguiente: movimiento que no mueve ni se mueve no es movimiento. Mientras haya movimiento, existirá Juan 23. No caigamos en la comodidad, incomodémonos si no queremos caer en el ocaso del objetivo. Dios no lo quiere y nosotros, me imagino que tampoco. Apliquemos a nuestra vida las muchas enseñanzas del Papa. En Perú ha dejado grandes mensajes, todos dirigidos a encontrar la felicidad plena con Cristo a través de la misericordia con los hombres. Sigo muy unido siempre a vosotros, mis queridos baptistas, y os digo, con Cristo todo, sin Cristo nada. Que Dios os bendiga siempre. Reciban un abrazo de nuestro hermano y amigo Gabriel. Bien, así conocemos más sobre el testimonio de nuestro Padre Gabriel Genova. Continuando con el programa, tenemos la presencia del Padre Juan Antonio Ludeña. Buenas noches, queridos hermanos. Contento de estar aquí con ustedes también, compartiendo esta noche. Y aquí estoy para poder compartir con ustedes una pequeña charla, un pequeño tema sobre el movimiento Juan 23 que me invitaron para poder compartir. Un movimiento en salida. Quiero empezar este momento tomando como referencia al Papa Francisco, como está el movimiento en comunión con el pensamiento del Papa Francisco, con nuestro Santo Padre, y cómo él también nos invita a hacer una iglesia en salida. Entonces yo quisiera desarrollar este momento con algunos textos, documentos del Papa y gestos también que el Papa ha realizado y que nos invita a ver cómo este movimiento tan querido es caminar como movimiento en salida. El tema es el movimiento retiro parroquial de Juan 23, un movimiento en salida, que es el pensamiento del Santo Padre. En primer lugar, Santo Padre Francisco
desde que ha iniciado su pontificado, desde los inicios, en 2013, su primer discurso que hizo ante el pueblo de Dios fue justamente utilizar un término que se hizo muy famoso: ir a las periferias existenciales. Y este término lo desarrolló también en el documento de Aparecida, en la quinta conferencia episcopal. De aquí quisiera comenzar, porque en este documento de Aparecida se desarrollan 3 ideas que el movimiento Juan 23 también en su carisma desarrolla. En este aspecto, como movimiento en salida, tomando el documento de Aparecida, por ejemplo en el número 417, se menciona este término de ir a las periferias, como un concepto de iglesia que opta por la vida. Dice aquí el documento, y nos proyecta hacia las periferias más hondas de la existencia, hacia el nacer y el morir, hacia el niño y el anciano, hacia el sano y el enfermo. Creo que estos son también las características del movimiento: ir a todos, preocuparse por la vida, defensa de la familia, como también por los más alejados. También el documento de Aparecida, esta quinta conferencia episcopal latinoamericana, pone una segunda idea sobre este movimiento en salida. El Papa lo menciona también: ir a las periferias, tomando Aparecida el número 317, dice: hemos de prestar atención especial al mundo del sufrimiento urbano, que cuide a los caídos a lo largo del camino y a los que se encuentran en los hospitales, encarcelados, excluidos, a los adictos a las drogas. Estos son los habitantes de las nuevas periferias, de las nuevas urbanizaciones, y a las familias que desintegradas conviven de hecho. También vemos el movimiento que se preocupa mucho de llegar a los encarcelados, a estas familias que están a veces destruidas, a los jóvenes en las drogas. En los retiros encontramos tantas realidades, y que después de este retiro de conversión encuentran un camino nuevo. También el documento de Aparecida pone una tercera idea sobre las periferias existenciales. Dice que es el pueblo pobre que se encuentra también en las periferias urbanas y en el campo, y que necesita de la proximidad de la iglesia, en el socorro de sus necesidades más urgentes, en la defensa de los derechos y de la promoción de la sociedad, en la justicia y en la paz. También menciona Aparecida 65 el concepto de pueblo pobre, porque es un concepto que el Papa también utiliza, y menciona que este pueblo pobre son las comunidades indígenas y afroamericanas, las mujeres excluidas en razón de su sexo, de raza o situación socioeconómica, en jóvenes que reciben educación de baja calidad y que no tienen oportunidad, de los pobres, de los desempleados, desplazados, migrantes, campesinos sin tierra y personas con empleos informales, de niños sometidos a prostitución infantil, a víctimas de aborto, familias que viven en miseria y hambre, a los tóxicos dependientes, a las personas con capacidades diferentes, portadores y víctimas de malaria, tuberculosis, sida, secuestrados, víctimas de violencia, de terrorismo, de conflictos armados, y también a los ancianos, excluidos, indigentes y presos, que viven situaciones inhumanas. A todos ellos lo llaman el pueblo pobre, y al cual también nuestro movimiento Juan 23 también acude a tanta gente que vive en esa situación de soledad y de pobreza. A su vez, también el Papa Francisco ha designado este concepto primero de ir a las periferias existenciales, no solamente a los lugares, sino también da a entender a donde las personas no se han encontrado con Cristo. Y uno de los carismas del movimiento es hacer este encuentro personal con Cristo, provocar el encuentro con Cristo. Entonces, por tanto, va a las periferias, el movimiento Juan 23. Son aquellos, dice el Papa, que no tienen esta presencia de Cristo viva en sus vidas y que tienen necesidad de un nuevo ímpetu de evangelización. Hacemos también una pregunta. ¿Es el movimiento Juan 23 un movimiento en salida?
Para hablar de iglesia en salida, tomamos una exhortación apostólica del Papa que menciona ese concepto, iglesia en salida. Y para ello tomamos la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, que menciona justamente en el número 20, el número 21, el número 23, los conceptos de iglesia en salida. Brevemente lo menciono. Tomando el número 20, utiliza el Papa un concepto bíblico, personajes bíblicos también, personajes que muestran un dinamismo en salida, que Dios provoca. La primera llamada para salir es la provocación. Dios llama y provoca a salir. Y el primer modelo es Abraham. Aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva, dirá el Papa en el Evangelium Gaudium. Otro personaje del Antiguo Testamento es Moisés, que escuchó el llamado de Dios. Le dijo: ve, yo te envío, Éxodo 3:10. Hizo también salir al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud hacia la tierra prometida. Jeremías, uno de los profetas más jóvenes, o el más joven, le dijo el Señor: a donde quiera que yo te envíe irás. Jeremías 1:7. Como también Jesús, mencionará el Papa en la Evangelii Gaudium, su vida fue un caminar. Está presente Jesús en distintos escenarios y los desafíos siempre nuevos de su visión evangelizadora. Así también todos somos llamados a una nueva salida misionera. Cada cristiano, cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir de nuestra comodidad es la llamada que hace el Papa a todos nosotros, también a los sacerdotes y laicos, e ir hacia las periferias donde necesitan la luz del Evangelio. Pero esto no solamente se hace por obligación. Un segundo punto es la alegría. Se sale, pero no por obligación, sino con alegría, es decir, con una convicción. La alegría del Evangelio, dirá el Evangelium Gaudium 21, que llena la vida de la comunidad de los discípulos, es una alegría misionera. Entonces, el retirista o el sacerdote que asesora o que apoya el movimiento está llamado también a servir a los demás retiristas o hermanos del movimiento con alegría, así como también los retiristas. En estos años que están de presencia en el Perú, yo he visto también hermanos que han manifestado testimonio con alegría de la misión. Cada vez que escuchan el llamado para trabajar en el retiro, en muchos he visto una alegría en los labios, en los ojos, porque han reconocido el llamado de Dios, han reconocido esta vocación de llamado, que va más allá de una simple llamada, es una llamada de amor, que veremos más adelante. Por tanto, la alegría de evangelizar, la alegría del Evangelio es una alegría misionera, así como los 72 discípulos de Lucas 10:17, que regresaron de la misión llenos de gozo, llenos de alegría, diciendo incluso a Jesús: hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y yo creo que esto también se ve en cada retiro. Muchos demonios que se someten en el nombre de Cristo, muchas conversiones, muchos milagros de personas que han encontrado a Cristo, se han sentido liberados. Entonces, esa alegría, dice el Papa, siguiendo el número 21 de Evangelium Gaudium, es esa alegría un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y da fruto. Pero siempre tiene una dinámica de éxodo y una dinámica de do, es decir, de salir de sí mismo, de caminar y sembrar siempre de nuevo y de ir más allá. También en la Gaudium 23 nos menciona también que este anuncio del Evangelio es vital, es más importante ahora que antes, porque estamos viviendo un mundo de secularización, un mundo también de ideologías. Está muy fuerte la ideología de género, lo vemos en las escuelas. Entonces es una mayor urgencia evangelizar, con esta alegría de Cristo, convicción, con este deseo también de hacer conocer a Jesús a los demás. Díganme el número 23 de Evangelium Gaudium: la evangelización es vital hoy.
la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos y en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo y no puede excluir a nadie. Con respecto al movimiento de retiros parroquiales Juan 23, encontré un documento del año pasado, 2019, del hermano Miguel Ángel Rubero, en un texto que ha escrito sobre la historia del movimiento. Reconstruye mi iglesia que amenaza ruinas, se llama así el documento. Nos señala esta iglesia en salida que también el movimiento posee. Dice él, por ejemplo, tomando un poco su testimonio personal y de la historia del movimiento, menciona que la historia del movimiento de retiros parroquiales Juan 23, que nació en la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, en los años 70, hace presente el obrar de Cristo con los pequeñitos del reino, con los marginados, con los olvidados, con los que estaban siendo alcanzados poco a poco por la fe, aquellos para quien una vida de santidad podría resultar impensable, y que es la historia de la mujer que ungió los pies del Maestro y de la que habló Jesús cuando dijo: quedan perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. La historia del movimiento es la historia de Saulo de Tarso, quien de perseguidor de los cristianos pasó a ser el apóstol de los gentiles. Es decir, es un proceso de conversión. Así nace el movimiento, en un proceso de conversión, preocupado por los pequeñitos del reino, para que ellos se conviertan a Cristo. Y esta es una iglesia en salida, reconstruye la iglesia, dirá nuestro hermano Miguel Ángel, en esta inspiración que tuvo, pues la iglesia en salida, el movimiento en salida es reconstruir la iglesia de Cristo. El movimiento sale a todas las personas, a todas las condiciones, para reconstruir la iglesia de Cristo, para hacer que los pequeñitos del reino sean amados en la iglesia. También nuestro fundador, Nelson Rivera, menciona también en su testimonio personal, dirá: Dios es un Padre amoroso que nunca olvida a ninguno de sus hijos. Donde el anuncio del Evangelio no llega por boca de los hombres, allí Dios se hace presente para salir a nuestro encuentro. Donde la familia no ha sido capaz de transmitir la fe, donde la sociedad ha hecho a Dios invisible, inalcanzable, desconocido, allí Dios se hace presente y muestra su rostro. Lo hace presente Dios en el rostro del movimiento. Se hace presente Cristo, se hace presente a través de este movimiento de retiros parroquiales. También tomando palabras del obispo de Arecibo, en Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández Torres, dirá que la historia del movimiento 23, que nació como un fundador, con la inquietud de un converso tímido en un humilde almacén de una granja, hoy ha llevado el anuncio de la fe a miles de personas en el mundo. Continúan experimentando el encuentro con el amor de Cristo, que les repite como aquella mujer: tus pecados quedan perdonados. Es así que el panorama en que nació el movimiento sigue interpelando a la nueva evangelización en el mundo de hoy. Como lo mencionaba Francisco, hacer una iglesia en salida, pues hay muchas motivaciones que la llevan a evangelizar. Nos sigue señalando Monseñor Daniel, el obispo de Arecibo, dice: la vida del movimiento es a través de los más excluidos. Vemos hoy ola de divorcios en muchos países, incluso la ideología de género y la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, que desfiguran la imagen de Dios en la familia, creando la cultura de la muerte, y el liberalismo sexual continúa destruyendo miles de vidas humanas por nacer. El derrotismo social ante el pecado ha llevado a muchos países a pretender combatir la droga con más droga, legalizarlo, su uso recreativo, entre comillas, mientras los jóvenes continúan viviendo en la espiral de la esclavitud y de la muerte. Ante esta realidad, Dios sigue levantando hombres y mujeres de fe que puedan llegar a estas periferias, dispuestos a remar mar adentro, por puro amor, por cada uno de los que han caído de rodillas ante el paso de Jesús en el sagrario,
por aquellos que al caminar solitarios durante un retiro del movimiento Juan 23 pudieron sentir el llamado indescriptible del amor de Dios, dándole gracias. Es en el movimiento donde se experimenta el amor de Dios. Algunos hermanos se arrodillan en oración, otros en los previstos, y esto es un gesto justamente que hace que muchos, al contemplar cómo pasan las rodillas, puedan contemplar ese amor de Dios, Dios que se arrodilla ante el hombre, Dios que se abaja ante el hombre, para que el hombre pueda tener dignidad, pueda ser ensalzado. También Papa Francisco, por otro lado, ha invitado en muchos de sus discursos a que la iglesia sea una iglesia nueva, reformada. Algunos periodistas, investigadores del Papa han dicho que el Papa es el gran reformador del siglo XXI de la iglesia. Y lo llama reformador porque desea reformar la iglesia con otra imagen, una iglesia de las periferias, de los más alejados. ¿Qué busca el Papa al decir esto? Al decir que la iglesia debe ir a las periferias. Busca que sea la iglesia un volverse al pueblo de Dios. Busca purificar la iglesia, porque la iglesia está siempre en camino de conversión y necesita purificarse siempre, entrar en un camino de conversión, de recuperar su fuente. Es necesaria una conversión pastoral, de una iglesia más atenta a las periferias, en un discipulado misionero. Al decir esto, el Papa está invitando entonces a que la iglesia sea capaz de convertirse a sí misma, de renovarse. Y eso es lo que hace el movimiento Juan 23. Se renueva constantemente. No es estática, es movimiento por eso, dejándose llevar por el soplo del Espíritu Santo, invitando desde antes como profecía a hacer un movimiento en salida, que desde los inicios se ha preocupado por los más alejados. Otros movimientos, por ejemplo, algunos son también de retiros, de cursillos de cristiandad, por ejemplo, invitan a ciertas personas con cierto élite, con ciertas características, pero es el movimiento Juan 23 el único movimiento más abierto, que no solamente participan incluso sacerdotes que hacen retiro, que han hecho retiro alguna vez, yo lo he hecho, sino que junto en la misma mesa también el hombre más drogadicto, el violador, para todos igual, por igual. Es decir, es una iglesia abierta, madre, acogedora, que no separa a sus hijos. Es una iglesia que acoge a todos como madre en sus brazos. Y así es el movimiento. Es una manifestación también de la maternidad de la iglesia en el movimiento Juan 23. Por otro lado, el documento de Aparecida también mencionará que la finalidad de toda reforma auténtica y eclesial es siempre reforma pastoral. Es decir, que sea no más conforme al mundo moderno, sino que busca reformar la iglesia para que la gente pueda adherirse mejor a la vida cristiana y tenga acceso a una vida mejor en Cristo. Es decir, que toda reforma pastoral de la iglesia o conversión pastoral en ella busca la salus animal, la salvación de todas las almas. Pues es el objetivo de toda reforma pastoral, que es el bien y la salvación de las personas. Y es lo que el movimiento busca, la salvación de las personas. El documento de Santo Domingo también dirá que la iglesia debe ser siempre nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y es así también como nace la conversión pastoral, renovarse constantemente. Creo que en estos ya 50 años también el movimiento se ha ido reformando, aclarando mejor su espiritualidad, su carisma, desarrollando su teología propia, no solamente su deseo de conversión de los hermanos, sino también entender cuál es el designio de Dios dentro de ella, cuál es el mensaje que Cristo quiere dejar. Y el mensaje que podemos ver es el mensaje de la misericordia, del amor, de un Cristo amoroso dentro del movimiento, que no excluye a ninguno. Retomando un poco el tema de las periferias existenciales, el Papa también Francisco nos educa a comprenderla mejor a través de sus gestos. Vamos a ver algunos gestos que el Papa ha utilizado para hacernos comprender que la iglesia debe ir hacia las periferias, hacia los más vulnerables, desplazados y marginados. Por ejemplo, cuando tomó el pontificado, su primer viaje
viaje que realizó fue en Italia, al sur, a la isla de Lampedusa. No sé si alguno recordará, era la isla de los refugiados que huían de la guerra en África y en Asia. Pero muchos en esa huida por el mar morían ahogados. Y el Papa dirá que este mar se ha convertido en un cementerio de personas y que nos hemos vuelto demasiado cómodos. Por tanto, el Papa fue a ver primero en su pontificado, su primer viaje, a esos excluidos, a aquellos que llegaban de naufragio, los que llegaban, para hacerlos entender que son también amados de Dios. Fue a esta pequeña isla donde estaban los refugiados, para hacerles entender que la iglesia también es madre y se preocupa por ellos, que también son sus hijos, que no pueden vivir excluidos o escapando de la guerra, que pueden encontrar un hogar, una casa también en la iglesia. Y así también es el movimiento, acoge a tantos excluidos, marginados, incluso personas que ya la sociedad no acepta y rechaza, para hacerlos comprender que son hijos de Dios. También es nuestra labor como pastores, nosotros somos sacerdotes, de hacerlos sentir así. Cuando vamos a confesarnos, podemos entender ese amor de la iglesia por ellos, escuchándolos, haciendo que ellos se sientan amados. Más allá de que algunos quizás en ese momento no se pueden confesar por situaciones sacramentales, pastorales, puedan escuchar una palabra de aliento, un consejo espiritual, sentirse amados, no marginados. El Papa también, cuando viaja a un país, apenas llega al aeropuerto, procura ir en la primera visita a las periferias, en los lugares donde están los más desplazados. Va a una cárcel o va de repente a la sierra a ver a los indígenas, a las personas que son excluidas, para hacerlos sentir amados. Así también el movimiento hace esta invitación de venir todos a conocer a Cristo sin distinción. Entonces el Papa también nos invita a esto, a no tener exclusividades. No es un movimiento de exclusividades de personas, sino abierto para todos en el amor de Dios, a que puedan sentir este amor preferencial por los pobres, ¿no? El documento también de Medellín nos hablaba también de ese amor preferencial por los pobres que tiene la iglesia. Y ese es el mandamiento de Jesucristo, el amor. El Papa también dirá que cuando tocamos a una persona, tocamos la carne de Cristo. En ella se muestra justamente el amor de Dios por los hombres. Tocando a la persona, tocamos a Cristo. Es el amor de Dios que quiere ser tocado, que quiere ser conocido. Un obispo, Giacomo Biffi, obispo de Bolonia, dirá que la iglesia no debe ser solamente reducida a Cruz Roja, es decir, a preocuparse solamente de necesidades personales o colectivas, sino que tiene que ser también vista la iglesia como una cultura de fraternidad, la cultura de la fraternidad. ¿Cuántos hermanos en el movimiento después del retiro, el último día, el tercer día, el domingo, se aman? Viven esta cultura de la fraternidad. Aquel que en la mesa al inicio del día viernes no lo aguantaba, no lo veía porque le parecía fastidioso, sucio, desconocido, termina amándolo, termina sintiendo un amor por el hermano. Y continúa, yo lo veo también después, ¿no? El cuarto día, entre los hermanos se ve ese amor, cómo se abrazan, cómo se saludan, cómo se quieren, como es el mensaje de Cristo. En esto sabrán que son mis discípulos, en que la gente vea cómo se ama, en que se amen unos a otros como yo les he amado. El Papa, por tanto, invita a salir de esta globalización de la indiferencia y a vivir una cultura de fraternidad. Dirá también que no hay verdadera promoción del bien común ni desarrollo del hombre cuando se ignoran las columnas fundamentales que rigen una nación y sus bienes materiales, que son la vida, la familia, la educación, la salud, la seguridad, a la que están llamados todos a vivir. Y no hay principios que sean no negociables. Defender el matrimonio siempre, defender la vida, defender también, el rechazo a la eutanasia, defender la vida del nacido y de la última parte de la fase de la vida también. Nos invita el Papa, por otro lado, nos invita a una cultura de solidaridad, de respeto por el otro, de respeto entre nosotros, de respeto a la persona humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Proclama un himno a la vida,
como don de Dios, elogiando la belleza y grandeza que muchas veces se desprecia del hombre. Por otro lado, también el Papa habla de el amor entre los hermanos. Debe ser un amor con dos caras. El amor cristiano tiene dos caras, a imagen de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Mencionará que una representa ese amor por Dios y la otra hermana el amor por el prójimo. Así también el movimiento nos enseña a amar a Dios a través de sus oraciones, a través de los gestos como el Santísimo, amar a Dios, el gesto también de enseñar a los hermanos otras oraciones del cristiano, pero también el gesto del amor a los hermanos. Mencionará que es la imagen de los latidos del corazón, sístole y diástole. Dice el Papa, así nuestra vida cristiana debe ser hecha de una apertura del corazón a Dios y una apertura del corazón al prójimo. Por tanto, cada día debemos actuar contemporáneamente sobre estos dos frentes. Como en la oración, debemos prepararnos a llevar a los otros la sonrisa, la paz, una buena palabra, y en la acción social comprometernos a no vender nuestra identidad, a no hacernos tomar del espíritu mundano, comprometiéndonos en las periferias a romper los muros de indiferencia, de cinismo y de egoísmo. El Papa, por otro lado, pide que para ir adelante en la misión de las periferias y ser una iglesia en salida, debemos elegir un binomio. Es importante en el movimiento y para todos los sacerdotes también. El binomio llamado poder y servicio. ¿Qué quiere decir el poder? No es el poder del mundo, sino el poder de ser el último, la humildad, de ser aquel que se pone al final del otro, al final de todos. Es el poder de la bajarse. No es el de progresar, ir adelante, sino el poder, dice el Papa Francisco, es el de la bajarse, que es el más difícil. Y por eso es un poder, porque es difícil abajarse. Nuestro orgullo nos vence a veces. Aquí mando yo, o yo tengo muchos años en el movimiento y sé más que tú, o de repente este cargo no lo puede hacer nadie más que yo, porque yo soy el único capaz de hacerlo. O también como nosotros, sacerdotes, yo soy el único que puede organizar esta parroquia, ¿no? Algunos somos párrocos, y nadie más que yo. Pues de aquí nadie me saca, ¿no? O de aquí nadie me cambia, ¿no? Entonces, el mayor poder, dice el Papa, es el de abajarse, que se manifiesta. Y es lo que invita también a vivir los cristianos, también los retulistas, a vivir en la humildad. Si hay un cambio, es el Señor que quiere renovarte, no es que quiere castigarte, para que dejes aquello que ha sido cómodo, sino para que experimentes, tengas nuevas experiencias y puedas crecer también en tu vida cristiana, en la virtud de la humildad. Poder de abajarse. 3 palabras mencionará el Papa: progresar, avanzar y abajarse. Es el trinomio de la humildad, es el camino del verdadero poder. Y menciona también el término servicio, invita a la iglesia en salida, que va a las periferias, a vivir el servicio, es decir, servir a través de un cambio de vida en los cristianos, a servir con un cambio de vida nuevo. El Papa menciona 2 clases de cristianos y hay que estar atentos a este peligro de 2 clases de cristianos. Se sirve, pero hay 2 formas de servir. La primera es solo de palabra. Algunos dicen, sí, yo voy a servir, pero solo quedan en palabras, en promesas y no lo hacen. No se justifica. Yo voy a servir a los hermanos, voy a palabras y promesas, ¿no? Señor, te prometo que ahora que me he convertido, como dicen muchos hermanos también, ¿no? Voy a ir más con perseverancia al movimiento, voy a trabajar con mayor ímpetu, y queden palabras. Entonces, este es uno de los servicios peligrosos, el servicio de palabras, que solamente se limita a repetir palabras, Señor, 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 y nada más, y no hay obras. Y los segundos son los auténticos, son los cristianos de acción y de verdad. Ese es el tipo verdadero de servicio que quiere el Papa, la coherencia. El servicio verdadero es de acción, de palabra y de verdad. También menciona 2 imágenes peligrosas que se pueden producir. Los cristianos light, que son los superficiales, que creen en Dios pero no en Jesucristo. Aquellos que te dan fundamento y nada más. O sea, los teóricos, los que saben mucho
y se quedan en lo que saben, pero que no practican. Entonces, solamente saben y se acaban, pero también no lo viven, entonces muy superficial. Mientras que los otros, y también es un peligro, los cristianos rígidos, los que se quedan en la rigidez de las fuerzas. Y confunde también la palabra solidez con rigidez. Es cierto que debemos ser sólidos, pero no rígidos, dice el Papa. Tienen una cierta alegría superficial los primeros, y los segundos tienen una continua vigilia fúnebre. No saben qué cosa es la alegría cristiana verdadera. Por tanto, invita a un servicio verdadero el Papa, sin extremos, basado solo en el amor al prójimo, como Cristo. Porque a veces el peligro de ser light es simplemente superficial, un amor de gestos, pero no de conversión. Y el otro, rigidez sin calidad, ¿no? Que puede terminar en no ser caritativos como otros hermanos. Por otro lado, para terminar, yo sé que están cansados también. Por otro lado, quiero terminar con la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, justamente, la que hemos estado viendo hace un momentito. Menciona el Papa 5 características de evangelización de una iglesia en salida, características de una iglesia en salida que evangeliza. Y creo que son también las 5 características del movimiento Juan 23, como movimiento en salida. La primera que menciona el Papa en el Evangelio Gaudium 24 es la de primerear. Es un verbo creado por el Papa, primerear. Primerear, dice el Papa, que la comunidad evangelizadora experimente que el Señor tomó la iniciativa y la ha primereado en el amor. Y por eso ella sale adelante, la iglesia sale adelante, toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro del otro, busca a los alejados y llega a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Dentro de esta trípode del movimiento Juan 23 de su carisma, encontramos el carisma de la conversión. Dentro de ella, del camino de la conversión, esta trípode de amor, entrega y sacrificio. Sobre el amor, el movimiento Juan 23 y sus miembros retiristas están invitados a amar sin medida, a primerear en el amor y a pedir a Dios el don de imitar el amor de Jesús. Lo mueve el amor por la oveja perdida, alejada y enferma, y va por ella. Busca a los olvidados, a los marginados, a los alejados de la iglesia, que están marginados por la cultura del descarte, para conducirles a retiro de conversión. Y con el mismo amor van a ayudar a aquellos hermanos que ya han hecho la experiencia de retiro, pero que por varios motivos han abandonado el camino de la iglesia. Llamémoslo como se dice, retiristas retirados, ¿no? El amor en el retiro del movimiento, el amor en el retirista del movimiento Juan 23 se manifiesta por tanto en el servicio, en la ayuda, en el sostén y en la vigilancia por tratar de llevar la oveja a la grey del Señor. Es así que el amor impide juzgar. El amor es el motor que empuja hacia el otro. Es hacer que el movimiento se mueva hacia afuera. Y por tanto es un movimiento en salida. El otro verbo es involucrar. Primerear, involucrar. El segundo verbo es involucrar. Tomando el Evangelio Gaudium 24, dice el Papa, Jesús lavó los pies. Jesús lavó los pies a los. El Señor se involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarle los pies. Pero luego dicen los discípulos, serán felices si hacen esto. Juan 13, 17. En el movimiento también, muchos retiristas hermanos pasan de rodillas, como Jesús se puso de rodillas ante los discípulos para lavarle los pies. Serán felices si hacen esto, porque ese gesto de humildad toca el corazón de los hermanos.
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, dice el Papa. Achica distancias con estos gestos, se abaja hasta la humillación, si es necesario, la comunidad cristiana por el otro, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores así tienen olor a oveja, y estas escuchan su voz. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 no solo busca al que está alejado y marginado, sino que lo involucra con él, acompañándolo, incluso en su cuarto día y después de él, ayudándolo a luchar en cada combate, a través de la formación de las escuelas y los encuentros semanales en cada área, a nivel diocesano, alimentándolo con la Eucaristía, con la oración, con la meditación de la palabra, con el rezo del Santo Rosario y la confesión frecuente, así como en su preparación para servir un retiro de conversión. Otro verbo que el Papa utiliza es acompañar. No solamente involucrar, sino también acompañar. Nos dice el Papa también en el Evangelio Gaudium: la comunidad evangelizadora se dispone a acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Es importante aquí acompañar a quienes los atienden y suplen sus carencias, como son sus padres, familiares, amigos, profesionales, agentes de pastoral, hombres y mujeres de vuelta, con un alto espíritu de entrega, pero al mismo tiempo requieren satisfacer sus propias necesidades y resolver sus propios problemas para poder ayudar a los más necesitados. En el retiro del movimiento Juan 23 se dan mensajes y testimonios de los hermanos retiristas hacia los que están haciendo retiro, acompañándolos con los previstos, en donde radica una fuerza espiritual especial. Otro elemento es la oración en presencia de Jesucristo en la Eucaristía por ellos, o en la casa, centro o lugar del retiro. El Santísimo está expuesto para que los retiristas vayan a la visita al Santísimo al terminar las charlas. En la misma casa hay otra capilla en donde la gente de montaje se encuentra en oración. Mañana, tarde, noche, desde el viernes hasta el domingo. Los charlistas, antes de venir a la sala, tienen que pasar por el Santísimo y rezar, y pedir por el hermano que hace su retiro. Es la expresión de una iglesia en salida, así como también se cuenta con la ayuda social para sostener y acompañar las necesidades de algunos hermanos más vulnerables. Cuarto verbo, antes del quinto, fructificar. El Papa menciona en el Evangelio Gaudium 24 que la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere siempre fecunda. A lo largo de estos casi 50 años, hemos visto muchos frutos que han surgido del movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Entre ellos, los frutos de la conversión de muchos hermanos que se han acercado por primera vez a la iglesia y sobre todo al Señor misericordioso, frutos de familias santas y que se han abierto a la vida fecunda en los hijos, así como frutos de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras para servir a la iglesia. Son muchos ya los sacerdotes, seminaristas, religiosos y obispos que decidieron seguir al Señor a través de la experiencia de un encuentro con Cristo en este movimiento, así como los frutos de la expansión del mismo movimiento por todo el mundo para llegar hacia las periferias más alejadas. Y finalmente, festejar. Nos dice el Papa Francisco que la comunidad evangelizadora goza siempre, festeja siempre, celebra y festeja por cada pequeña victoria. Cada paso adelante en la evangelización es una victoria. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 celebra y festeja la Eucaristía. La festeja al comenzar un retiro con los hermanos que servirán en ella, así como la festeja agradeciendo al Señor al terminar cada retiro con todos los hermanos que han conocido a Cristo en la Eucaristía, y la festeja cada semana a nivel diocesano en el área, dentro de su perseverancia en el cuarto día, así como cada domingo a nivel parroquial, donde celebra la gran fiesta eucarística con los hermanos de su comunidad,
unidos siempre de la mano de María. Es por ello que se le considera un movimiento en salida. Para concluir, ¿qué podemos decir de todo lo que el Papa nos ha dicho? De ir a las periferias, de ser una iglesia en salida, como lo expresa el movimiento Juan 23. A través de este análisis que el Papa nos ha enseñado, nos preguntamos, ¿qué nos dice el Papa a nosotros, laicos, sacerdotes, retiristas del siglo XXI? Nos pide ser una iglesia y un movimiento pobre para los pobres, que vaya a las periferias existenciales del hombre y la sociedad, y por tanto ser una iglesia y un movimiento en salida. Y en segundo lugar, vivir el camino de la compasión pastoral, encontrándonos y acompañando a quienes viven en la marginación y la cultura del descarte, presos, enfermos, abandonados, invitándoles a un encuentro con Cristo, pues somos conscientes que allí, en las periferias, se hace presente Jesús. Por tanto, el Papa nos invita a cambiar la óptica de la visión cotidiana y fría en la lógica del amor de Dios y de su misericordia, en Jesucristo que sana las heridas de las personas, saliendo en búsqueda de ellas, tomando riesgos, acompañando a las personas en las fronteras o periferias de sus vidas, recogiendo el texto del anuncio misionero de Mateo 28:19, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Se nace así la solicitud de la Iglesia a ser misionera, en llevar a Cristo a todos los hombres, a las periferias existenciales, en una iglesia en salida, en la que se manifiesta claramente este movimiento de retiros parroquiales convertidos. Por tanto, este movimiento es un movimiento en salida, y como dice el Papa, va a las periferias existenciales, y nos invita a nosotros, sacerdotes, laicos, a vivir esta dimensión también, en este tiempo, en este cambio epocal, en estos nuevos tiempos. Muchas gracias. Ya se les ve cara de cansados, ya ustedes, no tan solo nosotros. Bien, hermanos, vamos a repartir un resumen del tema que se ha puesto. Y vamos a proceder con el programa. Como se les ve cansado, vamos a premiarlo. Vamos a pedir al Padre Washington que nos dé la oración. Gracias. Nos ponemos aquí entonces. Y damos gracias a Dios por todo lo que hemos estado compartiendo en estos momentos desde la tarde que hemos llegado aquí, invitados por el movimiento Juan 23 para seguir conociendo, profundizando todo lo que es este instrumento que tiene Dios en este tiempo. Le damos gracias, Padre, por este día que acabamos, por todas tus bendiciones. Bendice toda esta obra maravillosa, dándole gracias por todos los que han comenzado, dándole gracias por el Padre Gabriel, por el hermano Nelson y por todos los primeros retiristas que han comenzado esta gran obra. Que sigas utilizando a todos los que deseas. Gracias por todo este compartir, por las personas que nos han ido compartiendo también distintos temas. Gracias por este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.